el presidente en esta conferencia de prensa aprovecha desde Chiapas, desde Palenque, Chiapas, para darle pues, no sé cómo llamarlo, hablar muy abiertamente, con muchísima fuerza, sobre el periódico Reforma y otros que están tergiversando los datos una vez más. El presidente ocupa un largo momento de su mañanera para decir que Reforma pues está mintiendo al, al hablar de los fallecidos por el coronavirus. Y mire, le voy a pedir a don David, si es tan amable que me eche la mano en estos momentos, que por favor ponga la portada de Reforma de hoy, esa portada que bueno, tenemos desde temprano y que de hecho el mismo presidente López Obrador pone, a, a, pone ahí, ¿no? Bueno, pone en su conferencia mañanera. Registran en un día más de 1,000 muertos, dice Reforma. Ha sido el peor reporte de fallecidos por COVID en 24 horas. Y pone una lista en la que, pues vamos, señalan que México está precisamente entre los peores países o los países en los que más hay afectaciones por el coronavirus. Yo honestamente, si así fuera la realidad, tendríamos que concientizar muchas cosas. Se le cuestionó a la autoridad en lugares como Bélgica, como España, como Francia, aquí en los Estados Unidos. En algunas partes sí se les cuestiona, pero en la realidad estamos hablando de una pandemia, de una tragedia humana, una tragedia que tiene un alcance durísimo para todos, que está siendo verdaderamente histórica y que está causando muertos en todo el mundo. Pero bueno, hoy ese es el encabezado de, por ejemplo, Reforma. No sé si don David me permita también poner la portada del Universal para que la gente se dé un colorcito también, ¿no? México, no sé si ya la tenga por ahí, nada más hágame el pulgar arriba. México supera los 101,000 contagios y las 11,000 muertes. Ese es el Universal hoy, ¿no? El Universal, el Reforma y etcétera. Bueno, en primer lugar, el presidente López Obrador ocupa pues parte de su mañanera después de que hablara el gobernador Rutilio Escandón sobre la seguridad, el mismo general Crescencio Sandoval, sobre también la seguridad allí en Chiapas, David León hablando sobre esta tormenta tropical Cristóbal, los deja hablar y después dice, a ver, sí en efecto se presentaron 1,000 casos en solamente un día, pero pide que la gente no se asuste, puesto que dice el presidente que si son 1,000 casos es porque se hizo un ajuste en las defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado, no se habían dictaminado y que hubo un proceso de actualización, pero que no significa que en un solo día hayan fallecido 1,000 personas. Ahora bien, yo le voy a decir, antes de que vayamos a la parte de Reforma, yo le voy a ser absolutamente honesto. Si hubieran sido 1,000 contagios, 1,000 muertos en un día, es algo absolutamente lamentable, que rompe el corazón, que verdaderamente nos preocupa a muchos. Pero mi pregunta es, ¿verdaderamente podemos buscar responsables ante muertes en una pandemia? ¿Verdaderamente podemos señalar con el dedo el responsable de todo esto es Andrés Manuel López Obrador? ¿O Emmanuel Macron en Francia o Donald Trump en los Estados Unidos, que aquí también lo quieren señalar como responsable, o Trudeau en Canadá, o etcétera, etcétera? ¿Podemos señalar con el dedo que son ellos los absolutos responsables de lo que está pasando? En otros tiempos, en tiempos de la peste negra, ¿podríamos señalar a los reyes de ese entonces como los responsables de las muertes? ¿Podríamos señalar en tiempos de la influenza española a los presidentes también en ese entonces? ¿O estamos hablando de una situación mundial, un cataclismo mundial que nos afecta a todos? Rápido, solo para la reflexión. ¿Vale la pena politizar con esto o mejor actuar? ¿Es necesario que nos pongamos a buscar responsables o a buscar soluciones? ¿Esta situación verdaderamente fue causada por un político
¿Un político desarrolló al coronavirus? La respuesta es no. No lo desarrolló una persona, se desarrolló. Es una situación biológica que se ha intentado explicar muchas veces por los científicos, por los epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud. Una y otra vez han dicho, miren, se acusa que se pudo haber desarrollado en un laboratorio, esas son puras fake news, se dice que pues los gobiernos no actuaron de manera consciente, pero vamos a ser muy honestos, es una situación biológica que estamos padeciendo en todo el mundo. La respuesta en efecto podría ser distinta, dependiendo de los gobiernos, pero en estricto sentido, esto no tiene responsabilidad nadie, así de sencillo. El presidente López Obrador dice que Reforma miente, lo denuncia por decir que México está entre los primeros lugares de fallecimientos en el mundo por la pandemia del coronavirus. Dice el presidente, de hecho, que nos ponen a nosotros como el tercer lugar en Reforma, ponen a México, pues, como el tercer lugar en fallecimientos. Luego el reportero tiene ahí un intercambio con el presidente y dice, no, es que estuviéramos diciendo que son el tercer lugar, que México es el tercer lugar, es que estamos hablando de los 1,000 fallecidos, pero bueno, el presidente dice que Reforma pone a México entre los primeros lugares de fallecimientos en el mundo por la pandemia del coronavirus, asegurando que esto es totalmente falso, que están actuando por mera animadversión que tienen en su contra. López Obrador comentó que el periódico es alarmista e irresponsable en momentos en los que es absolutamente necesaria la objetividad. Dijo que el Reforma es un periódico que representa el conservadurismo de México y del mundo y por eso no están de acuerdo con lo que hacen, con el cambio, porque ellos protegían y siguen protegiendo a grupos de intereses creados. A mí sí me interesa saber el número de muertos o no. Hágase usted la pregunta. A mí sí, a mí Antonio Ruiz pues sí. Me gusta tener cifras de lo que está pasando y etcétera. Pero ¿cómo están tratando los medios de comunicación tradicionales esta pandemia por el coronavirus? ¿Es informar o es asustar? ¿Es buscar que la gente obtenga un espíritu crítico? ¿Buscar que la gente esté completamente informada, comunicada con lo que está pasando? ¿O aterrorizar con fines políticos? Sabemos perfectamente pues, qué tipo de diario es el Reforma. Para esto, López Obrador presenta una gráfica en la que se habla de precisamente el número de muertos en el mundo en comparación con número de habitantes. Y en esta gráfica, el presidente López Obrador dice que México está en el lugar 18 del mundo en cuanto a muertos por el coronavirus. En primer lugar estaría Bélgica. Hace el comparativo, dice, por ejemplo, con Bélgica, el primer lugar, la relación con México es de 9 veces más fallecidos en relación precisamente con el número de habitantes. Y trata así, bueno, pues de desmentir esta nota de estas gráficas. Le digo, el reportero de Reforma, Benito Jiménez, de inmediato cuestiona a López Obrador y le dice, no, a ver, lo que publica Reforma no es que México esté en tercer lugar en el número de fallecimientos en el mundo por la pandemia, que lo que ellos publican son los países que reportaron más de 1,000 muertos para después preguntarle al presidente que dónde está la falta de estrategia y etcétera. Bueno, si ese es el caso, Benito Jiménez y Reforma en general, pues ¿por qué aparece así estos encabezados? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, ahí en la lista y ponemos ahí a varios países? Y ponemos cifras así, ¿no les parece a ustedes? Miren, si vamos a darle el beneficio de la duda a Reforma. Así como cuando hubo un manejo muy tendencioso de las cifras del INEGI, aquí quiero que, pues vamos a ser justos con la historia, vamos a ser justos con Reforma. Vamos a decir que solamente están denunciando que ocurrieran 1,000 fallecimientos en México en un día. Ok. ¿Por qué muestran la información así? ¿Por qué hacer infografías así que a la vista, usted compra el Reforma hoy en la mañana y lo abre, pues ve una lista ahí, dice en la lista y aparece México entre los primeros lugares? ¿Sí me explico? Ese es el punto. ¿Por qué no mostrar la información de manera imparcial? Es lo mismo que pasaba hace un par de semanas
cuando la reportera Isabela González von Hauske, o von Hosk, como se diga, le plantea al presidente que según el INEGI, una gran cantidad de mexicanos, un mayor número de mexicanos reportan haber sido víctimas de la corrupción en entidades gubernamentales. Pero el reporte no se queda ahí, el reporte es mucho más amplio. Y el reporte habla también de cómo se duplica el número de mexicanos que confían en que el gobierno de López Obrador esté atacando la corrupción. Pero no pone los dos datos sobre la mesa, no lo pone así Reforma, ese es el problema. Solo pone un dato que es negativo hacia el gobierno. Yo no estoy defendiendo al gobierno, yo estoy defendiendo la verdad. Y esa es la problemática aquí, que no se busca defender la verdad, que a todas luces nos damos cuenta que existe un manejo tendencioso de la información. No puede ser así. Se necesita ejercer un periodismo responsable. Si hay que criticar, pues que se le critique. Oiga, señor presidente, ¿por qué hay 1,000 fallecidos en un mes? Pues por esto y lo otro. Ok. En un día, disculpe usted. Pues por esto y por lo otro. Pero no manejas, pues vamos, cifras ambiguas que a la vista resultan en esto o en lo otro, y ya enterradísimo en el artículo, pues ya ahí ponen la explicación tal vez de López-Gatell, o vaya usted a saber. Esto se los digo, son faltas, en eso sí estoy de acuerdo, una falta absoluta de profesionalismo. El presidente López Obrador dice, a ver, no nos vayamos en contra de Benito Jiménez, del corresponsal de Reforma, y yo se lo dije desde la vez pasada también, no nos vayamos en contra de Isabel González von Hauske, ¿no? O von Hosk. No son los reporteros. López Obrador dice lo mismo, pues son los machuchones de arriba, ¿no? Los que tienen ese departamento de corte y confección, los que dicen pon esto, pon lo otro. No, o sea, no nos vayamos en contra de los periodistas, esa es otra. Vamos a ver quién está arriba, quién conduce los hilos. Por eso es que, qué bueno que usted ve Sin Censura, ¿eh? Qué bueno que usted se conecta en los más de 12,000 en estos momentos y que nos está compartiendo, que se está suscribiendo a Sin Censura TV. Porque aquí no hay hilos, ¿eh? Aquí no crea que Vicente y un servidor nos lucubramos qué es lo que vamos a meter y qué no, y qué golpe sigue y no sé qué no. Aquí todos los miembros de Sin Censura, todos, ¿eh? Todos aportan información. Todos. Don David, doña Ceci, Mario, Toledo, Yael, Gunther, Liz Monjardín, Meme Yamel, obviamente, Rafael Herrera, todos, Vicente Serrano, un servidor, todos estamos intercambiando información. Todo lo estamos platicando constantemente en un chat. Todos. Y no hay nada de que uno diga así de, esto no va, ¿eh? Se lo garantizo así. No hay un momento en el que alguien presenta una información y alguien dice, esto no va. Lo que cuestionamos es la veracidad de la información, eso sí, que tenga rigor periodístico. Pero todos en este equipo proporcionamos la misma información y no tenemos una línea, una idea. Nuestra línea, si usted lo quiere ver así, es presentar la verdad con justicia. Y eso es lo que está faltando en los medios de comunicación. Es verdaderamente terrible que los medios de comunicación mexicanos, los tradicionales, sí tengan esa línea. Acusan a López Obrador de mentiroso al decir que en todos los diarios, en todos los canales de televisión, en todas las estaciones de radio tienen un departamento de corte y confección. Oiga, eso existe en todas partes en el mundo. Hay un empleo que se llama censor y eso existe aquí en Estados Unidos. Lo tienen porque pues así son las corporaciones. Se paga por eso vamos, si no es moral, si es inmoral, es completamente legal, de verdad, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. El presidente, así como nosotros estamos haciendo aquí, le pide a Jesús Ramírez Cuevas que ponga el artículo del Reforma, la primera plana, para que la gente vea su mala leche, así lo dice, ¿no? Cómo es la mala leche de Reforma. Ya sabemos cómo es la mala leche de Reforma. López Obrador insiste que es porque están, pues ellos defendiendo a estos grupos del poder, los han defendido siempre y los siguen defendiendo. Les asegura a Reforma que la estrategia contra el coronavirus ha sido correcta y adecuada, que ya en el principio de la pandemia no se tenían los ventiladores suficientes y se adquirieron.
no se tenían los especialistas y se contrataron. Y es que eso es lo que hay que pensar desde un principio. Y si hay denuncias que se presenten también, mire, yo le voy a ser muy, muy honesto. Cuando comenzó mi tío, el que falleció de coronavirus con los síntomas, su hijo batalló mucho para encontrarle un lugar donde lo atendieran. Pero batalló porque estuvo buscando en hospitales privados. Lo llevó a una serie de hospitales privados en los que le decían, no, pues ya no hay cupo, no se puede, no puede aquí. Pero en el primer momento en el que va a un hospital del ejército, me tengo entendido que fue un hospital del ejército, de inmediato lo atendieron, falleció, ya llegó muy tarde, mi tío, pero de que lo atendieron, y lo atendieron en un hospital público. Es que o sea, yo lo quiero mencionar así, se le atendió en un hospital público, cuando no había cupo en hospitales privados, sí hubo cupo en un hospital público. Si usted tiene una denuncia al respecto, si usted considera que no se le está atendiendo bien a las personas o si usted ha enfrentado algún tipo de irregularidad, denúncielo aquí con nosotros en Sin Censura. Ahí está el teléfono de Gunther una y otra vez, usted lo ha tenido muchas veces. Yo quiero tener también la autorización de Gunther para eso, pero denúncienos usted esto. Si no le han atendido, si ha enfrentado problemáticas en hospitales por el coronavirus y etcétera, y el gobierno, o no sé, las autoridades de salud no lo han atendido como se debe, o ni siquiera lo han atendido, pues entonces sí denúncielo. Pero ni siquiera esto pueden plantear los medios de comunicación tradicionales. Hace un mes se sacaron la historia de un señor indigente al que no querían atender en algunos hospitales, una historia que no se pudo sustentar en ningún momento, no las pudieron sustentar con rigor periodístico. Yo sí quiero saber eso, ¿eh? Si han habido casos en los que no se está atendiendo a la gente o etcétera, denúncielo con nosotros. Nosotros íbamos a ser absolutamente claros, imparciales de lo que está pasando. El presidente dice que nunca habían atacado tanto un gobierno como ahora, en los periódicos, en la radio y en la televisión, que antes todo era aplaudir y callar, prenderle incienso al presidente. Oiga, se lo decimos nosotros una y otra vez, así era, exactamente. ¿Qué dijo Televisa y TV Azteca de la Casa Blanca de la Gaviota? ¿Qué dijeron? ¿Dijeron algo? ¿Salió en Grupo Imagen? ¿Salió en el Reforma? ¡Vamos! No se vayan más lejos. Eso es hablando de los presidentes, pero hoy en día, ¿qué están diciendo del caso de Genaro García Luna? ¿Por qué sale hoy en Reforma lo de los 1,000 muertos y no las declaraciones del general Ángeles de Aguajare a Daniel Marmolejo? Oiga, honestamente, las declaraciones que le hace el general Ángeles de Aguajare a nuestro compañero periodista Daniel Marmolejo eran de 8 columnas, en todos los diarios, era así de general que trabajó, que fue subsecretario de la Defensa en tiempos de Felipe Calderón, declara que él le advirtió sobre las irregularidades de Genaro García Luna. ¿Quién lo sacó hoy? ¿Quién lo sacó hoy? En sus 8 columnas. ¿Ven? Siguen protegiendo a un expresidente. Imagínense. Antes exactamente, yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿eh? Antes todo era aplaudir y callar, prenderle incienso al presidente, decir que todo estaba muy bien cuando estábamos de la chingada. Hoy le siguen prendiendo incienso a un tipo que pues es muy peligroso, con poder, ¿eh? Ahora no tiene poder, está buscando retomar ese poder, ese señor. Está intentando rehacerse de ese poder con su partido México Libre. Tenga mucho cuidado usted, se lo digo yo. Estamos hablando de un hombre que ha negado una y otra vez categóricamente que sabía de las irregularidades de Genaro García Luna o de vínculos de su gobierno con el narco. Incluso niega que supiera de Rápido y Furioso, imagínese usted, ¿no? Entonces, ahí tenga mucho cuidado con esto y lo que vaya a hacer el IFE. Nosotros estamos muy a la expectativa porque usted lo sabe perfectamente, cualquier partido político que se cree que obtenga su registro, también obtendrá las contribuciones de los mexicanos. Me dice Mario Toledo, no hubo una sola referencia en los medios de comunicación de las declaraciones del general Ángeles de Aguajare a nuestro querido Daniel Marmolejo.
Ya lo hemos estado revisando, yo también lo revisé desde ayer y hoy. Y hoy don Mario Toledo, revisa todos los medios electrónicos, independientes y etcétera, y en los medios tradicionales no hubo una sola referencia a esto. Imagínense. Imagínense lo grueso, lo mal que estamos en México, porque esos que están en el poder, esos que están en esas esferas del poder, esos que han tenido siempre todo el dinero, todas las oportunidades, continúan controlando los medios de comunicación y también los mejores puestos y etcétera. Nosotros los que estamos abajo somos los que nos estamos dando cuenta gracias a las redes sociales, gracias al internet. Por eso es que le pido yo que apague la televisión. Si su televisión es inteligente, bueno, puede poner sin censura en el televisor, pero si no, apague la televisión, apague la televisión, a lo mejor vea el 11, el 22, y tanto el 22, porque luego tienen cada cosa. TV UNAM tal vez, ¿no? Pero apague la radio, la televisión, estamos dándonos cuenta de cosas terribles, cosas absolutamente terribles. Y bueno, el presidente asegura que no se va a estar peleando con los gobernadores que están buscando una unidad y considera que todos ellos están actuando pues de manera responsable junto con los presidentes municipales y que pues pueden tener sus diferencias. También celebró que haya oposición, otra situación con la que yo no concuerdo para nada. No, yo también, mire, yo celebro que exista la oposición también, no me malentienda. Yo considero que un gobierno tiene que ser absolutamente plural y que debemos tener distintas voces en cuanto a todo esto. Pero cuando ya se habla de golpes de Estado, cuando ya se habla de derrocamiento, cuando se habla de pues este tipo de golpeteos, ahí sí me preocupo. López Obrador dice que, bueno, él celebra más bien que existe esa oposición como la de Reforma, como la de los grupos que se manifiestan contra ellos en camionetas, o de los políticos conservadores, pues aseguró que es con orden y no con violencia. Pero hay unos de esos que quieren violencia. ¿Qué pasó ahí? A ver, el presidente dice que están actuando en absoluto orden estos opositores, que pueden decir mentiras si ustedes quieren, pero que están actuando con muchísimo orden y que no hay violencia. Pero están llamando a la violencia, presidente. Se lo hemos dicho una y otra vez. ¿No es eso traición a la patria? ¿No está eso en el Código Penal Federal? No lo hemos platicado tantas veces. Con mucho respeto se lo decimos al presidente López Obrador. Yo no los veo tan ordenados y no los veo tan pacíficos. Muchos de ellos están conspirando un golpe de Estado y lo dicen abiertamente, ¿eh? Están buscando la sedición. Lo han dicho abiertamente, señor presidente. El presidente comentó también que no es cierto que abandonaran las obras de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dice que es parte, de hecho, de las obras del nuevo aeropuerto y esta ampliación y que están rehabilitando ese aeropuerto, el aeropuerto Benito Juárez. No solamente están construyendo el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, sino que están ampliando, rehabilitando el aeropuerto Benito Juárez, ¿no? Y luego vino la parte cómica de la conferencia mañanera. El presidente se puso a desmentir los fakes porque se aseguró, eso ni siquiera lo tratamos aquí en Sin Censura porque se nos hizo de lo más bajo y chafa, ¿no? Pero salió una nota de que el presidente Andrés Manuel López Obrador iba a ponerle un impuesto a los perritos y a los gatitos, a las mascotas y no sé qué, ¿no? Y a mí honestamente dije, neta ya no sabe ni qué inventar, ¿no? O sea, qué cosa tan ridícula. Y me acordé yo en ese momento y lo mencionó el presidente en su conferencia mañanera, que hubo a quien sí le puso impuesto a las mascotas, y fue Antonio López de Santana, en tiempos de ese gran conservador, ese que se creía Su Alteza Serenísima, con ese también uno de los peores presidentes que hemos tenido, pero señoras y señores, no creo que sea el peor de todos, pero de los peores presidentes que hemos tenido, con el que perdimos más de la mitad de nuestro territorio ante los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Él sí le puso un impuesto a las mascotas y a las ventanas. Yo desde que era niño me lo comentaba mi mamá, no sé por qué, pero es algo muy de nosotros.
que platicábamos de historia y cuando yo le pregunté sobre los impuestos, no me acuerdo, ¿no? Pero yo era muy chiquillo y mi mamá me contaba siempre, y es que en tiempos de Santana, imagínate, le pusieron impuesto hasta a las ventanas y a las mascotas. Y yo decía, pero ¿cómo? Hacía los perros, sí, no, qué increíble, pagar por tener ventanas. Entre más ventanas tuvieras, más impuestos pagabas. No, pero eso es ridículo, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de mi mamá diciéndome eso. Bueno, eso lo menciona hoy el presidente para desmentir ese fake y el fake de las Suburbans, este que inventó Ferriz de Con y Loretito como de costumbre. Dijo que al fin y al cabo se trató de la boda de un político y se refería obviamente a Erubiel Ávila. Pero después llegó la parte chistosona, ¿eh? Estuvieron también circulando en redes sociales una foto en la que sale el presidente Andrés Manuel López Obrador con una guayabera enorme que le llega a las rodillas y unos pantalones bombachos, ¿no? Y le pusieron así como un color muy chillante, ¿no? En esta gira que hizo por Mérida, Yucatán. Y se veía, o sea, es una foto que se ve terrible ahí, ¿no? Lo peor de todo es que ni siquiera utilizaron Photoshop o alguno, ¿no? O sea, utilizaron el Paintbrush, así le llamábamos nosotros los niños de los 90, ¿no? En las computadoras. El Paint de Windows, así nada más para... utilizaron ese, ¿no? De la forma más baja, le pusieron unas cosas ahí, es la forma más ridícula para pues generar esta noticia falsa de que, imagínense, ¿no? De que el presidente usa ropa larga, no entiendo, tampoco entendí yo. Pero lo chistoso de todo esto es que el presidente dice, cuando fuimos a Mérida, Yucatán, pues se compró una guayabera a la medida. Y dice el presidente, dice López Obrador, que los conservadores le modificaron la foto para que se viera como de comandante Borolas, ¿no? Y como que dijo, ching, ya dije comandante Borolas. Y yo dije, bolas para Borolas. Bueno, hasta recibí un mensaje de Vicente Serrano en el que nos pitorreábamos al respecto, ¿no? De esto del comandante